Cuando yo estoy trabajando en un procesador de textos, siempre tengo una herramienta que me va a permitir seleccionar frases, palabras, letras y poder modificarlas a mi antojo. Si estoy en un programa de dibujo vectorial, siempre voy a tener un puntero que me va a permitir seleccionar los trazados, los puntos de ancla y los diferentes objetos que componen mi dibujo para editarlos. Dentro de Photoshop eso ocurre también, y también tenemos una serie de herramientas que me permiten seleccionar el contenido de la imagen para poder modificarlo. En este caso, al igual que ocurre, por ejemplo, con la herramienta de texto, yo voy a poder seleccionar todo un párrafo, una sola palabra, una sola letra y hacer modificaciones puntuales en ella. O puedo elegir todo el contenido que haya de letras y hacer modificaciones en general. Es decir, si tengo algo concreto seleccionado, trabajo con eso puntualmente, y si no, trabajo con el contenido global. Dentro de Photoshop ese símil también existe. Si yo no tengo ninguna selección, toda modificación o variación que yo haga la voy a hacer sobre toda la imagen. Vamos a entrar dentro de imagen, por ejemplo, y dentro de ajustes vamos a ajustar la curva. Cuando yo aplique ese ajuste de curva, como puede ser este, estamos viendo que se modifica toda mi imagen. Voy a cambiar el ajuste a este y veamos cómo sigue modificándose toda la imagen al completo. Voy a cancelar y veamos que cuando yo cojo una de las herramientas de selección, es esta herramienta y esta herramienta, selecciono un trozo y cuando aplique, por ejemplo, otra vez las curvas, solo se va a aplicar dentro de la zona seleccionada el retoque que yo esté haciendo. Como podemos ver, el resto permanece tal cual estaba y la zona que tiene la selección es la zona que se modifica. Voy a cancelar y veamos que estas selecciones siempre se van a poder sumar, restar, interseccionar, etc. Y voy a tener diferentes formas de seleccionar. O bien arreglo a unas figuras geométricas ya marcada, o bien arreglo a un lazo que puedo hacer a mano alzada con líneas rectas o magnético para que se guíe de los perfiles. Vamos a utilizar este y veamos cómo si yo voy pasando rápidamente por el perfil se va aproximando al contorno de la zona donde yo estoy moviendo el ratón. Esto lo hace porque lo que está haciendo es comparar la diferencia de color entre los píxeles por la zona más próxima por donde estoy pasando el puntero de selección. Hemos seleccionado de manera muy rápida toda esa información. Voy con control D a deseleccionar. Veamos que dentro del menú selección es el atajo de teclado de deseleccionar. También con las herramientas de selección rápida voy a seleccionar teniendo en cuenta los colores. En este caso yo voy a seleccionar y donde vea un cambio brusco de color, como puede ser aquí, deja de seleccionar. Tenemos que tener en cuenta que está haciendo una selección por cambios de color. Al igual que la varita mágica, me va a permitir seleccionar zonas similares de color. Pero cuando hablamos de selecciones tenemos que tener en cuenta también que a diferencia de lo que ocurre con el texto en el que yo voy a poder seleccionar un carácter o con un punto vectorial en el que yo voy a poder seleccionar tanto un trazado como el propio punto, aquí dentro de Photoshop la unidad mínima es el píxel. Si yo me aproximo veo que estos cuadrados son la unidad mínima que yo voy a poder seleccionar. Voy a coger una herramienta de selección circular o elíptica, voy a desactivar el suavizado y veamos qué es lo que ocurre. Yo estoy generando mi selección y cuando suelto, esa selección tiene que amoldarse lo máximo posible al contorno que yo he creado. Si yo ahora, por ejemplo, presiono la tecla suprimir para rellenar de color blanco, como vemos, está creando lo que se denomina un diente de sierra. Voy a deshacer este paso con control Z y lo que voy a hacer ahora es otra selección nueva, pero en este caso voy a activar
este comando que es suavizar. Si yo vuelvo a seleccionar ese marco elíptico y en este caso presiono la tecla Alt y suprimir para rellenar con el color frontal o Control Z, si quisiera rellenar otra vez de blanco simplemente sería Control y suprimir. Ahora ya no provoca ese diente de sierra, sino que intenta integrar al máximo el desvanecimiento de color desde un lugar al otro, para de este modo perfeccionar al máximo o suavizar al máximo esos cortes tan duros. Control Z, vamos a visualizar un poco más lejos mi imagen. Voy a volver a coger la herramienta de selección, voy a hacer una selección más grande, pero antes de realizar esta operación vamos a cancelar, vamos a deseleccionar, vamos aquí a darle el desvanecimiento. Vamos a darle, por ejemplo, 10 píxeles de desvanecimiento. Selecciono toda esta zona con esos 10 píxeles de desvanecimiento y ahora con la tecla Control suprimir relleno de blanco. Lo que ha ocurrido es que se ha suavizado todavía más. En concreto, se han suavizado 10 píxeles por la parte interior de la zona de la selección y 10 píxeles por la parte exterior de la selección. Esto indica que me va a permitir suavizar y fusionar con el fondo mucho mejor aquello que yo tenga en una selección que tenga un desvanecimiento. Lo que también tengo que tener claro es que en determinados fotomontajes los desvanecimientos van a ser mínimos y también el suavizado en muchas ocasiones es suficiente para integrar un objeto. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que al ser píxel lo que estamos seleccionando, si yo no tengo ni suavizado ni desvanecimiento activado, cuando yo haga la selección lo que voy a conseguir es un corte brusco y directo de un píxel al otro. Sin embargo, si activo cualquiera de los dos parámetros, ese proceso se suaviza. También tengo que tener claro que el suavizado, dejarme deshacer este paso, yo lo voy a poder hacer antes de haber hecho la selección, como ha sido el caso, o también, en su defecto, si yo no lo hubiera recordado, lo voy a poder hacer dentro del menú Selección en Modificar. Veamos, por ejemplo, cómo se comporta si yo hago un desvanecimiento en una herramienta rectangular. Yo voy a seleccionar aquí este rectángulo, tiene los cantos romos, si yo relleno de blanco puedo aproximarme a esa zona y como vemos es un corte duro, es un corte brusco, Control Z, vamos a deshacer este paso y vamos a alejarnos un poco más, voy a coger la mano para llevar esa zona de selección al centro y dentro de selección voy a decirle desvanecer, ya que en un principio no lo había hecho directamente en el cuadro de diálogo de opciones. Voy a decirle 45 y como podemos ver, los cantos se nos han puesto romos. Esto tiene su lógica ya que cuando llega a la esquina tiene que desvanecer tanto por un lado como por el otro la forma en la que se va a rellenar esta selección. Si yo presiono ahora Control y suprimir, ese canto se ha hecho mucho más suavizado y la integración es mucho más sutil. Voy a deshacer y recordemos que con cualquier herramienta, una vez tengamos hecha una selección, vamos a poder modificarla con diferentes opciones.